Buenas tardes, queridas personas, hermanos y amigos, en su programa Servidoctrinas. En esta tarde vamos a ver un pasaje de la Biblia tremendo, maravilloso, del capítulo 17 de Primera de Reyes. Es el pasaje que habla de uno de los grandes profetas de la Biblia, el profeta de fuego, como yo le llamo, al profeta Elías. El profeta Elías de alguna manera fue un medio de gracia de Dios para poder ayudar a la nación de Israel para que no se inclinara casi a una destrucción total, que era la adoración a Baal completamente, a través de un mal rey, pero el peor rey de Israel, que era el rey Acab. La palabra de Dios nos enseña que Dios tenía un as bajo la manga para poder contrarrestar los efectos del mal de su nación, y era el profeta Elías, este siervo de Dios, que en realidad era el poder de Dios lo que hacía que este siervo de Dios tuviera la capacidad para sobreponerse a muchas adversidades que tuvo en su camino. Este pasaje dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Este es un pasaje maravilloso. Habla precisamente de unos momentos de crisis nacional. Le digo, el baalismo, la adoración a Baal estaba casi completa en la nación de Israel. Era imposible erradicarla hasta que surge este gran profeta de Dios que dice que este hombre era Elías Tisbita, que significa el nombre Elías, ¿quién como Dios? Tú eres el Dios. Tú eres el Señor de gloria. Era del lugar de Tisbe, de una región de Galad, cerca de acá del lado norte por el Líbano, cerca de Damasco. Y dice la palabra del Señor que este hombre de los moradores de Galad dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vamos a ver este mensaje con 5 palabras con la letra P. La primera palabra con la letra P significa, bueno, ¿en dónde radicaba la gracia de Elías para poder hacer frente a esa tarea, a esa misión, a ese encauzamiento que Dios le había dado? Dice la palabra de Dios que él se tuvo que enfrentar y plantar ante el soberano en la tierra de ese tiempo, que era el rey Acab, y se plantó con seguridad, con confianza y con determinación y decisión, con fuerza y con valor. Pero ¿por qué ese valor, esa fuerza, esa determinación de Elías en frente de Acab? Porque era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Le dice: vive Jehová Dios, el Dios en quien yo confío, el Dios a quien yo sirvo, el Dios a quien yo adoro, el Dios a quien yo amo, es un Dios vivo. Vive Jehová significa Dios está vivo. Dios vive, el Señor vive, el Señor reina, el Señor es el dueño, el soberano, y ese Dios es en cuya presencia estoy. Ese hombre de Dios tuvo valor para enfrentarse a un hombre maléfico, malvado, impío, traidor, asesino, que era Acab, porque él estaba en la presencia de Dios. Él estaba en la presencia de Dios. ¿Qué es estar en la presencia de Dios, hermano Adrián? Es orar, es clamar, es rogar, es interceder, es suplicar, es arrodillarse, es humillarse ante la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Señor, tu presencia es importante, tu presencia es necesaria, tu presencia es única, tu presencia es indispensable. Pero no solamente la presencia de Dios, sino que este hombre de Dios le dijo a ese rey malvado, le dijo: en este momento te declaro que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Era un hombre en donde estaba en la presencia de Dios, pero no solamente en la presencia de Dios, sino era un hombre que tenía el respaldo del poder de Dios. Esa es la segunda cosa que tenía. Estaba en la presencia de Dios, y la presencia de Dios, al estar en la presencia de Dios, le daba al profeta Elías la capacidad de poder tener el poder de Dios. Le dijo: no va a haber lluvia ni rocío en 3 años. Y efectivamente, Elías era un hombre sujeto a pasiones, como lo dice Santiago, capítulo 5, pero era un hombre que por el poder de la palabra de Dios que Dios le había decretado a Elías, con su poder de palabra de Dios, hizo que se cerraran los cielos. No hubo lluvia, no hubo rocío, no hubo agua, había una gran sequía.
precisamente porque era el poder de Dios respaldando a un hombre de Dios. Querido hermano, querida persona, usted se puede parar ante ante un problema, ante una lucha, ante una adversidad, cuando usted está en la presencia de Dios y cuando usted es respaldado por el poder de Dios. Y no solo eso, la palabra de Dios nos enseña que hay un tercer argumento. Cuando uno está en su presencia, cuando uno tiene su poder, uno también tendrá la protección de Dios. Dios le dijo a él, y vino la palabra de Jehová y le dijo a Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire nada más qué maravilla. Dios le está dando el seguimiento de la protección de Dios. Mira, te van a buscar, te quieren asesinar, te quieren aniquilar, acabar y destruir. Mira, tú te vas a ir ahí al arroyo de Querit, ahí donde está, cerca del Jordán. Y cuando estés ahí, yo me voy a encargar de cuidarte y de proveerte y de sustentarte. Elías, vete, escóndete, aléjate, apártate. ¿Sabe qué? No porque Dios no lo pudiera proteger a Elías, Dios lo podía proteger, pero Dios le estaba dando a Elías la pauta a seguir, las instrucciones a seguir, y Elías tenía que obedecer, Elías tenía que seguir al pie de la letra lo que Dios le pedía. Querido hermano, querida persona, querido amigo, déjeme le digo que cuando uno está en la presencia de Dios, tiene el respaldo del poder de Dios, pero sobre todo también la protección de Dios. Esa es la tercera palabra con la letra P. Dios lo estaba protegiendo, Dios lo estaba resguardando, Dios lo estaba ocultando, Dios lo estaba cuidando a Elías para que el rey Acab no lo encontrara. Y no lo encontraron porque el mismo Abdías, siervo de Acab, le dijo: te hemos buscado por todas las naciones y no ha sido encontrado. ¿Por qué? Porque Dios lo cuidaba a Elías. Después lo mandó a Sarepta y después lo mandaba a otras regiones, pero era por la protección de Dios. ¿Qué hizo Elías? Vemos que él dice que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Sabe qué dice la palabra? Una de las grandes cosas maravillosas. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Miren lo que dice la Biblia, mi querido hermano, querida persona. Si hay algo valioso que dice ahí, es que vino palabra de Jehová, hizo la palabra de Jehová, obedeció la palabra de Dios. Elías, en pocas palabras, está haciendo, cumpliendo las instrucciones divinas para que Dios nos bendiga, estemos en su presencia, tengamos su poder, tengamos su protección y gocemos de su provisión, que es la cuarta palabra, provisión. Dios es nuestro proveedor. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Elías fue obediente a la palabra de Dios y hizo conforme a lo que Dios le demandó, hizo conforme a lo que Dios le pidió, y él va al arroyo y él se encuentra en el arroyo. Él no le dijo impedimento, él no le puso ninguna objeción a Dios. Él simplemente dijo: yo voy a obedecer al Señor y yo voy a ir al arroyo de Querit y yo voy a esperar que Dios me provea, que Dios me sustente, que Dios me dé lo necesario. Y Dios le prometió y le dijo: mira, yo te voy a proveer del arroyito de Querit, va a salir un hilito de agua. Ese hilito de agua, de ahí es donde tú vas a mantenerte estos años para beber agua. De ahí del cielo, del arroyo de Querit, que estaba casi un hilito seco, pero que Dios le estaba proveyendo lo necesario para que Elías se hidratara su cuerpo. Y Dios le dijo: y yo me encargaré de usar a animalitos, a aves de rapiña, a aves de carroña, que de acuerdo al libro de Levítico eran aves inmundas, y uno de ellos eran los cuervos. Pero Dios usó aún a lo inmundo para proveerle a lo limpio, a lo puro que era Elías. Dios usa un cuervo y ese cuervo le llevaba, mire, dos cosas indispensables: pan y carne. Era un hombre, era un manjar. El pan era rico porque tenía los nutrientes, los carbohidratos necesarios, y la carne, la proteína necesaria, y el agua del arroyo, la hidratación necesaria. Mira nada más, el Señor dándole a Elías una dieta de lujo, querida persona y querido amigo, porque Dios es nuestro proveedor. Cuando estamos en su presencia, Dios nos protege. Cuando estamos en su presencia, Dios nos da su poder. Cuando estamos en su presencia, Dios nos da su provisión. Miren nada más qué hermosura, qué bendición. Y por último, hermano Adrián, ¿con qué concluye? Concluimos esta enseñanza tan hermosa y tan linda con la siguiente palabra, con la letra P: su providencia. Es decir, Elías estaba en su presencia, tenía su poder, tenía su protección, tenía su provisión, pero también Elías estaba en los planes, decreto y soberanía de Dios. ¡Qué hermosura, hermano Adrián! Claro, porque no somos fuente del azar, del destino, de la suerte, querido hermano, amiga, querida persona, sino estamos en la providencia soberana de la voluntad de Dios.
termina este pasaje diciendo precisamente estas palabras hermosas. Dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y Dios vino luego su palabra y le dijo, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y yo daré orden a una mujer para que te sustente. Miren nada más qué hermosura. Aquí vemos que ya se iba secando el arroyo y hubo un momento en que ya no había habido agua en el arroyo de Querit. Hubo un momento en que quizás los cuervos ya no los estaba llevando Dios. Pero ¿sabe una cosa? A Dios no le toma por sorpresa lo que está pasando. A Dios no le impacta y no dice, ay, estoy apurado por lo que está pasando con mi siervo. No, un siervo que está en su presencia, que tiene su poder, que tiene su protección y su provisión, siempre estará en la providencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sabía que ese arroyo y que ese tiempo que iba a pasar, iba a llegar un tiempo y un límite. Y cuando llegó el tiempo cumplido, Dios lo agarra a Elías y lo mueve y lo lleva a otra región llamada Sarepta de Sidón. Y le dice, no te apures, Elías, yo ahí tengo preparado ya no un cuervo, ya no a pan, ya no a agua, sino a una mujer de Sarepta de Sidón, de un lugar extranjero que te va a sustentar. Miren nada más, querido hermano y amigo, querida persona, la providencia de Dios es algo maravilloso. Usted y yo estamos en las manos de Dios. Nada nos va a ocurrir, nada nos va a pasar sin que la voluntad de Dios lo permita. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos en esta enseñanza y estudio de Servidoctrinas. Denos un like, los esperamos en la próxima. Muchas gracias, queridos hermanos, amigos. Dios les bendiga.